Es difícil que a uno no se le encoja el corazón cuando ve imágenes de lo que lleva años, décadas, sucediendo en lo que conocemos como el Oriente Próximo. Toda esta zona de Israel, Palestina, en permanente conflicto, guerra, muerte, destrucción. En una tragedia que es profundamente controvertida y causa de polarización en las opiniones de unos y otros acerca de quiénes son los que tienen razón en lo que allí está sucediendo. Produce tal polarización que, como sabéis, es un tema de conflicto a muchos niveles, nacional, internacional. Pero todavía es más preocupante cuando eso se convierte en un tema de controversia, de duda entre el mundo cristiano, el mundo evangélico. Porque podemos ver una especie de guerra también en las redes y en los distintos medios y canales de comunicación de predicadores, foros, etcétera, en el cual parece que hay que dar un apoyo inquebrantable al que se considera pueblo escogido, haga lo que haga, en la que se considera su tierra prometida. Y así vemos opiniones, mensajes, predicaciones, donde se justifica cualquier cosa que haga esta nación, porque se considera que sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Así que la pregunta que yo me hago y que os traigo esta mañana ¿es el Estado moderno de Israel el pueblo de Dios según el Nuevo Testamento? Un tema sencillo para abordar en un devocional un domingo por la mañana, en el cual no vamos a entrar en cuestiones políticas, porque esto no es un lugar para hablar de política. Luego, si queréis conversar de cualquier otro tema, se puede conversar. Pero sí para ver cuál es la perspectiva del Nuevo Testamento y no dejar que personas, por muy famosas que puedan ser, o por muchas visualizaciones que tengan sus vídeos, acaben condicionando la manera de entender lo que el Nuevo Testamento enseña. Así que van a ser solamente tres apuntes breves, en tres líneas. Vamos a hacer un apunte histórico, un apunte teológico y también un apunte escatológico. Así que si conforme va avanzando en la exposición te vas escandalizando, al menos espero que llegues hasta el final para que entiendas cuál es el planteamiento. Y si es un tema que os apetece hablar después, estaré encantado de conversar con cualquiera de vosotros. Empecemos por el apunte histórico, de la diáspora a la refundación. Y os invito a que me acompañéis en el Evangelio de Mateo, capítulo 23 y versículo 37, donde vemos a Jesús una vez más abriendo su corazón y diciéndonos cuál es su profundo lamento por lo que está ocurriendo y lo que sabe que va a ocurrir en Jerusalén. Dice así Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. Vuestra casa os es dejada desierta. Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús salió del templo y cuando ya se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí vemos el lamento y la profecía de Jesús sobre Jerusalén. Y vemos lo que es el anticipo del episodio del rechazo definitivo por parte de Israel hacia el Mesías. Como él había dicho en una parábola un poco antes, no queremos que este reine sobre nosotros. Fue la expresión final de los dirigentes de la nación de Israel al ofrecimiento del reino de Dios y del Mesías que venía enviado por Dios. De hecho, si recordáis, estos meses hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y desde el principio vemos esa controversia permanente de Jesús con los líderes políticos y espirituales de la nación de Israel, en la cual sí, había algunos que estaban dispuestos a aceptar a Jesús con todas las dificultades que significaba ese cambio de paradigma de lo que era para ellos un Mesías,
pero como nación, como líderes, fueron expresando no solo su rechazo in crescendo, sino incluso su deseo de acabar con él, lo cual sabemos que es a donde finalmente conduce, a la cruz. Pero es que además Jesús hace alusión a algo que no era nuevo, sino que había ocurrido a lo largo de la historia de Israel. La infidelidad del pueblo escogido. Cómo desde el primer momento, desde Sinaí, cuando Dios estaba entregándole la ley a Moisés, el pueblo de Israel empieza a adorar a ese becerro, buscando su manera de entender a Dios. Pero pasando los siglos hemos visto también, y este año hemos estudiado eso al principio del trimestre de la clase bíblica, recordáis cómo el pueblo de Israel tuvo que ser llevado al exilio precisamente por haber sido infiel a las promesas de Dios y haber rechazado su mensaje. Quizás dos profetas nos lo recuerdan. Cuando Elías estaba en la cueva, deprimido ante lo que veía que estaba ocurriendo en su pueblo, le dice el Señor: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Así lo veía Elías. Y unos siglos después, Jeremías les advierte: si no escucháis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que esta casa quedará desierta. Exactamente las palabras que utiliza Jesús para referirse a lo que le va a ocurrir a Jerusalén. Y es más, continúa el Señor diciéndoles, ¿veis? Los discípulos dicen: mirad este templo, si este es el lugar. Y Jesús les dice: os aseguro que esto va a quedar completamente destruido. Tan claro habían tenido este anuncio los discípulos de Jesús de que Jerusalén iba a ser destruida, y todo el capítulo 24 nos habla de ese momento en el cual ese mensaje profético de Jesús, que aunque tenga repercusiones hacia el futuro que aún no ha venido, también estaba apuntando a lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Pues tan claro era para los cristianos del siglo I, que nos dice el historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, que los cristianos, cuando vieron que empezaba Jerusalén a estar rodeada de ejércitos, ¿sabéis qué hicieron? Marcharon, escaparon a Pella, se fueron. Y de esa manera la Iglesia sobrevivió a la destrucción de Jerusalén. Y es que en el año 70 ocurrió la gran catástrofe histórica del pueblo judío. Jerusalén empezó la rebelión judía en el año 66 y el luego emperador Tito, en el año 70 destruye Jerusalén, destruye el templo. Los que visitéis Roma podéis ver un arco, el arco de Tito, donde está precisamente la menorá que se llevaron del templo como parte del trofeo que las legiones que el emperador se llevó a Roma, y gracias a ese tesoro, por cierto, se hizo el Coliseo, para que veáis las curiosidades que tiene la historia. Pero es que además no se trataba solo de derrotar, sino de arrasar con el pueblo judío e incluso borrar la memoria de la existencia del pueblo judío sobre la tierra. De hecho, unas décadas más tarde, otro emperador borra hasta el nombre del territorio y pasa a llamarle a la provincia de Judea con el nombre de un antiguo grupo étnico que había ya desaparecido, los filisteos. Y a ese territorio, a la ciudad se le llamó Aelia Capitolina y al territorio se le llamó Palestina, para que borrase incluso esa memoria de que era parte del pueblo judío. Y desde ese siglo I, los descendientes de Israel, que ya estaban dispersos por buena parte de la tierra, recordáis los viajes de Pablo, donde iba Pablo había una sinagoga y pues ya estaban dispersos, pero a partir del año 70 son dispersados de su tierra, muy poquitos quedaron por allí. Y fue perseguido pero superviviente, mantuvieron su identidad cultural, étnica. Por ello fueron también objeto de señalamiento, de hostigamiento, de persecución. En España, sabemos, año 1492, la expulsión de los judíos, como en España hay lugares con unas preciosas juderías. Si no conocéis el Museo Judío de Béjar, deberíais ir a verlo, o la judería de Hervás, era parte de la cultura en muchos países europeos, como lo fue en España, hasta que fueron expulsados los judíos, pero manteniendo incluso su recuerdo de la España, de Sefarad, hasta en su idioma, en el ladino. Pero este judaísmo
había ya transmutado en lo que se conoce como un judaísmo rabínico. Habían perdido el templo, habían perdido todo lo que eran el proceso de los sacrificios, y en la Edad Media el judaísmo va desarrollándose con distintas enseñanzas, distintas escuelas, hasta conformar una inmensa diversidad. No se puede hablar de judaísmo, sino de judaísmos. Hay muchas maneras diferentes de vivir el judaísmo y de ser judío. Pero así, durante siglos, el pueblo de Israel desapareció como entidad, pero los judíos mantuvieron su existencia como grupo en distintos lugares de Europa y después de América. Llegamos al siglo XX y ocurre la que se conoce como la gran catástrofe contemporánea del pueblo judío, la Shoah, el holocausto nazi, en el cual, por motivos ideológicos, se intenta exterminar a la raza judía, no solo a ellos, también hubo otros que sufrieron la persecución de los nazis, pero había una búsqueda deliberada de exterminar definitivamente a los judíos. Como consecuencia de esa catástrofe nacional, el mundo occidental, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, decide buscar un lugar para que los judíos tuviesen un refugio para su existencia. Y en parte fue la mala conciencia de los aliados y de los países occidentales la que promovió que una de las primeras decisiones de la recién creada Organización de las Naciones Unidas, en el año 47, se decide el reparto del territorio que estaba administrado por británicos para que una parte fuese para los árabes, palestinos, y otra parte para los judíos, para Israel. Y así, en el año 1948, el Estado de Israel nace con el rechazo frontal de sus vecinos árabes. Por lo tanto, empieza toda una historia de conflicto, de guerras, de lucha por los derechos, por el territorio, que llega hasta hoy y que, como dice algún comentarista, si crees que ese tema lo has entendido, es que no te lo han explicado bien. Se constituye, por tanto, un Estado secular, democrático, con sus luces y con sus sombras, con sus avances, su desarrollo económico, industrial, cultural, pero como todo Estado, como todo país, con sus sombras, con sus defectos, con sus problemas, con sus errores, pero donde además el judaísmo tiene un peso especialmente relevante, sobre todo a partir del año 2018, que hay un cambio legislativo, y se define como un Estado judío, aunque siga habiendo libertad y pluralismo en él. Ese es el apunte histórico que nos lleva a la existencia del actual Estado de Israel y a las controversias con sus estados vecinos. Por lo tanto, desde ese primer punto de vista, el Estado moderno de Israel es una entidad política contemporánea, muy vinculado al judaísmo rabínico, pero no es el reino del Mesías, no es el pueblo de Dios. No han dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor, todavía. Por lo tanto, en ese sentido histórico, es un país más que está ahí y que deberá ser juzgado y valorado por cómo actúa en función de los valores que Dios ha revelado. Y su casa sigue estando desierta, incluso aunque lleguen a reconstruir un templo. No será el templo que llene la gloria de Dios, porque todavía no han reconocido a aquel que viene en el nombre del Señor. Y eso nos lleva al segundo apunte, al apunte teológico. Porque nosotros debemos analizar todas estas cosas desde la perspectiva de lo que nos enseña el Nuevo Testamento, desde la perspectiva del nuevo pacto del cual nosotros somos participantes, la Iglesia. Y desde ese punto de vista, ¿cuántos pueblos tiene Dios en la actualidad? Pues lo dice Jesús. Juan 10. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además, versículo 16, otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo atraer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Y el lugar y la relación entre Israel y la Iglesia es otra de las grandes controversias de la teología cristiana,
que tampoco vamos a resolver en 5 minutos. Pero en ese, digamos, espectro de posiciones en relación con cuál es el papel de la Iglesia y cuál es el papel de Israel, podemos ver por un lado lo que sería la teología clásica o reformada, en la cual la Iglesia sustituye completamente a Israel y ya no hay más que pensar de un grupo étnico como fue el Israel del Antiguo Testamento. Acaba absorbido en la Iglesia y ya no hay ninguna diferenciación. Y en el otro lado del espectro tendríamos aquellos que piensan, desde una perspectiva premilenial, dispensacional, que las diferencias permanecen para siempre, que hay muchas promesas pendientes para Israel y que Israel es el verdadero centro del plan de salvación, del cual la Iglesia es solamente un paréntesis y que Dios volverá a tomar todas esas relaciones que había dejado con Israel. Claro, para resolver este dilema no hay nada como fijarse en algunos textos bíblicos y en algunos apuntes. Por ejemplo, la promesa a Abraham, Génesis 12, de donde arranca todo, donde Abraham le dice que le hará una nación grande y en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las promesas, todas las naciones de la tierra. Es decir, el llamamiento de Abraham no es un llamamiento con una visión nacionalista, sino que es una visión de que desde Abraham y desde Israel la bendición alcanzará a todas las naciones. Y el Nuevo Testamento retoma esta idea, y si vamos a la carta de Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 3. En un argumento un poco largo, un poco prolijo, Pablo nos muestra el papel de la promesa. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Del modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa. Es decir, lo prioritario es la promesa. La ley, el pacto después que hace con Israel, es posterior. Pero lo que tiene primacía es la promesa. E Israel tuvo un papel fundamental para el cumplimiento del plan de Dios para la redención, pero era un plan provisional, porque el objetivo era que fuese la nación en la cual recibiesen la palabra de Dios y de la cual naciese el Mesías. Así que ese plan se fue cumpliendo a lo largo de los siglos. Un plan que empezaba en Israel y culminaba en una visión de judíos y gentiles en Cristo, formando parte del pueblo de Dios. Y eso nos lleva a ver cuál es el significado de la Iglesia. La Iglesia es ese único rebaño en el cual tienen cabida los judíos y los gentiles. Pablo nos dice en Efesios 2:14 que Jesús rompió el muro de separación y que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno, en el cual todos, judíos y gentiles, forman parte de la Iglesia de Dios. Por eso, permitidme un paréntesis, es tan peligroso la creación de iglesias monocolor, de iglesias nacionales, de iglesias étnicas, de iglesias que piensan que solo puede haber un tipo de personas, un tipo de grupo. Claro, es mucho más fácil entenderse con los que tienen tu propio acento, ¿verdad? Pero es que la Iglesia de Dios es una iglesia multiétnica, es una iglesia multinacional, internacional, para todas las culturas. Es un desafío, claro que sí, pero es la obra del Espíritu Santo. Por eso todavía llama más la atención cuando hay iglesias que piensan que para ser más fieles lo que tienen que hacer es asumir los ritos del Antiguo Testamento, aunque muchas veces lo que asumen son los ritos medievales y símbolos medievales. Pero bueno, aparte de eso, esa idea de que si cojo fiestas, si cojo ritos, si cojo objetos y formas del Antiguo Testamento, estoy siendo todavía más bíblico. Es a crear divisiones que Cristo ha anulado en su cuerpo, la pared intermedia de separación. El pueblo de Dios es el pueblo del nuevo pacto.
es el pueblo en el cual, sin distinción de ningún tipo, todos aquellos que confían en Jesús como su Salvador, forman parte del pueblo de Dios. Así que la conclusión, desde esta óptica teológica, es que hoy Dios solamente tiene un pueblo escogido, que es la Iglesia universal, multiétnica y cristocéntrica. Vosotros sois nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice el apóstol Pedro. ¿Pero eso es todo? Permitidme un tercer apunte, el apunte escatológico. No hay ningún tipo de esperanza o no forma parte de ninguna manera el antiguo Israel de los planes de Dios para el futuro. Pues os hago un adelanto. El próximo curso vamos a estudiar la carta a los romanos. Y Pablo, este tema es tan complejo que le dedica varios capítulos al asunto de la relación de Israel, lo que le pasó, lo que es el plan de Dios. Así que os animo a que no os perdáis las clases bíblicas de Romanos que tendremos en los próximos meses. Claro, este tema cae en febrero, pero bueno, es mejor empezar Romanos desde el principio, ¿verdad?, para seguirlo. En Romanos 11, Pablo habla de ese amor y ese dolor que tiene en su corazón por lo que le está pasando a Israel, pero dice, ojo, pero es que hay un remanente, y un remanente que creen en Jesús, claro. La esperanza fundamental del pueblo judío, del pueblo de Israel, es el reconocer a Jesús como su Mesías. Y de hecho la obra de la Iglesia, si recordáis, lo que hacían era ir primeramente a los judíos y ampliar luego el Evangelio a los gentiles. Y esa era la estrategia, digamos, evangelística en fidelidad a ese llamado que hacían los apóstoles. Pero en Romanos 11, 28 nos recuerda algo muy importante. Dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres. Dios todavía tiene un vínculo especial con aquellos que llamó desde el Antiguo Testamento. Todavía son amados por Dios y por eso podemos seguir amando, no como el cristianismo occidental durante mucho tiempo tuvo una actitud. El antisemitismo europeo, desgraciadamente, tiene muchas raíces en el cristianismo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña el amor a todas las personas, también a los judíos, pero, si me permitís, especialmente a ellos, por causa del llamado de Dios, por causa de sus antepasados. Por eso podemos hacer nuestro el Salmo 122, 26, que dice, pedid por la paz de Jerusalén. ¿Pero con qué expectativa? ¿Cuáles son esas expectativas proféticas de Dios para Israel? ¿Tiene Dios un plan pendiente o ya ha sido anulado? Hay que tener cuidado con esto también, porque hay ideas extrañas acerca de cuáles son los planes de Dios hacia Israel. Dios no ha dejado de cumplir sus promesas con Israel. Dios no tiene cuentas pendientes. No hay promesas incumplidas. Ya desde Josué 21:45, dice, bien pronto en la historia del pueblo de Israel, esto dice el Señor, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Estamos hablando del principio de la historia del pueblo de Israel. Y claro que luego hubo mucho más cosas, y el pacto con David y con Salomón, pero Dios no tiene cuentas pendientes con Israel. Tampoco podemos esperar que haya un regreso al antiguo pacto y que Dios quiera volver al sistema de sacrificios, porque el libro de Hebreos es muy claro al respecto. Eso fue de una vez y para siempre, se terminó. Y el antiguo pacto está envejecido y próximo a desaparecer, escribe el autor de Hebreos, antes de la destrucción del templo, que históricamente nos muestra la finalización de ese sistema de sacrificios. Por eso no podemos pensar en el cumplimiento profético de Dios vinculado a maniobras políticas, a fronteras, y de ahí lo peligroso que es hacer predicciones imaginativas y justificaciones inaceptables de lo que cualquier país haga hoy en la actualidad. Pero para Israel hay una esperanza nacional. Y Pablo habla en Romanos 11 del olivo, y de un olivo que es desgajado y luego reinjertado. Y esa visión y esa expectativa de que un día vendrá, en el cual se cumplirá eso que dijo Jesús, no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay una esperanza
de que el mensaje del Mesías cale de tal manera en la nación judía que casi como nación se pueda decir que sea reinjertada en el olivo del pueblo de Dios. Eso sí, solo puede pasar por la aceptación de Jesús como el Mesías. ¿Qué medios usará Dios para cumplir ese plan? Pues es una de esas cosas que el Señor no nos ha dicho concretamente, no nos ha precisado. Y no podemos ser nosotros los que digamos, esto es el cumplimiento profético, esto ya significa... Porque la Biblia no nos lo ha revelado. ¿Usará la predicación? Seguro. La difusión de su palabra. ¿Utilizará instrumentos humanos, decisiones políticas? Seguro que también lo ha hecho a lo largo de la historia. ¿Permitirá que se construya un tercer templo? Yo no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que Dios todavía tiene un plan para la conversión y para el reconocimiento que el pueblo judío haga de él como Mesías. Dios tiene un plan que incluye a Israel por amor a los antepasados. Y es que además el Nuevo Testamento culmina con una visión en la cual el pueblo de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento forma la Jerusalén celestial, que es a la que de verdad todos debemos aspirar. Y si vamos al libro de Apocalipsis, nos encontramos que cuando Juan está describiendo esa ciudad, Apocalipsis 21, 12, dice, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y el muro de la ciudad, versículo 14, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La perspectiva profética es de un día en el cual judíos y gentiles, el pueblo del Antiguo, el pueblo del Nuevo Testamento, disfrutará por toda la eternidad del reino de Dios, en el cual no habrá injusticia, no habrá guerra, no habrá llanto, no habrá dolor. Y esa tragedia que vemos en el mundo y vemos a nuestro alrededor desaparecerá cuando el reino de Dios se haga efectivo en la tierra. Por eso, podemos dolernos con las tragedias que ocurran en cualquier lugar y también las que ocurren en la tierra de Israel. Pero como cristianos debemos denunciar la injusticia, los abusos y el pecado en cualquier grupo social, nación, etnia o incluso cuando la Iglesia es la que los produce. No podemos nosotros justificar lo que Dios condena. Debemos reconocer que Dios, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, hoy solamente tiene un pueblo, la Iglesia de Cristo. Y somos llamados a tener esa visión de una Iglesia abierta a todas las naciones. Y debemos proclamar esa invitación a todos de que no habrá justicia, paz, no desaparecerá la corrupción de nuestros países hasta que todos, hombres y mujeres, se rindan al Señor, a Jesús. Esa es la esperanza de la humanidad. Mientras tanto, ¿podemos amar a Israel? Claro que sí. A los hijos de Isaac, pero también a los hijos de Ismael, porque el Evangelio es para todos. Incluso podemos amar a los castellanos y gallegos y de cualquier nación, porque ese es el mensaje del Evangelio, que Dios nos invita a todos a que nos reconciliemos con Dios y formar un único pueblo que adora, que alaba y que confía en sus promesas. Así que si todavía no eres parte de ese pueblo, no busques fuera de Cristo lo que solamente hay en Él, la salvación, la esperanza y la expectativa de un reino de justicia para todos.